Abra la escritura en la primera epístola de Pedro, los que vinieron en la mañana. Nos hemos dado cuenta que muchos de ustedes se pierden las mañanas. Ojalá que el Espíritu los motive a venir, porque si el Espíritu no los motiva, no van a venir. Claro, no sé qué vamos a hacer, dónde los vamos a poner, pero Dios va a decir dónde. Estuvimos viendo el capítulo 5 de la primera epístola de Pedro. Vimos del 1 al 5 para hablarle al liderazgo. Si usted es líder y no pudo estar, compre ese cassette, es muy importante. Yo creo que el Señor tiene un mensaje para su vida. Pero si no es líder, también búsquelo, porque Dios le va a hablar. Ahora vamos a leer el verso 6 al 11 y vamos a ver el mensaje, los consejos para la iglesia. En la mañana fueron los consejos para el liderazgo. Ahora es los consejos para las ovejas, los consejos para la iglesia en general. Usted dice, gloria a Dios. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed de espíritu sobrio, estad alertas. Vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero resistidle firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. A Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Puede sentarse. Aleluya. En la mañana decíamos que el apóstol Pedro, un varón tremendo, no solamente en su manera de actuar en el discipulado del Señor. Yo creo que Pedro se distinguió en el discipulado del Señor. Se distinguió por sus errores y se distinguió por su valentía. Fue el único discípulo que caminó sobre el mar. Fue el único que se atrevió a creer a uno que parecía fantasma y que venía entre la bruma y le creyó que era Jesús. Y todavía le dijo, si tú eres, pide que yo vaya hacia ti. Y el Señor le dijo, ven Pedro. Y fue el único que se atrevió. Los otros 11 se quedaron con el gusto, pero estaban temerosos, no solamente de quién era la aparición que venía, sino que realmente que pudiera él también caminar sobre el mar. Es decir, romper la ley de la gravedad para no hundirse en el mar, porque el agua se le puso dura a Pedro en el momento en el que puso el pie. Algunos se preocupan porque yo me acerco mucho a esta cosa. Ojalá, yo no puedo romper la ley de la gravedad, así que si me caigo no tenga pena, está bajito. Pero Pedro pudo romper la ley de la gravedad por un milagro. A través del don de fe que en ese momento se activó en Pedro, porque la palabra que había recibido en un momento determinado puede producir el don de fe en nosotros y podemos hacer cosas totalmente fuera de lo normal. Se pueden romper las leyes naturales como las rompió Pedro. Por eso él, de alguna forma, vemos que fue un discípulo muy llamativo. Pero creo que una de las cosas que en el discipulado del Señor Pedro no hizo fue alcanzar la suficiente madurez para no equivocarse mucho, como lo hizo en tantas ocasiones. Pero ahora vemos a un Pedro maduro, un Pedro experimentado, un Pedro que le llaman columna de la iglesia, que tiene no solamente mensaje para el liderazgo, como lo vimos en la mañana, sino que ahora tiene una palabra para la iglesia. Yo creo que toda la epístola de Pedro, desde el capítulo 1, nosotros podemos ver que él tiene mucho que decirle a la iglesia. Es un hombre que se está despidiendo como líder, como columna, como un apóstol del Cordero tremendo. En todo su caminar quiere decirle cosas importantísimas a la iglesia. Así que en esta noche vamos a ver lo que él nos quiere decir. Lo primero que dice es algo que no nos gusta hacer. Lo primero que nos habla el apóstol Pedro es algo que nosotros no estamos tan dispuestos, porque la naturaleza humana no está dispuesta a hacer esto. Dice, humillaos. No es fácil humillarse. ¿A usted le gusta humillarse?
¿Aló? ¿Le gusta humillarse? No, ¿verdad? El que me diga que sí le gusta humillarse, lo vamos a dudar un poquito. Pero nuestra naturaleza no redimida todavía, nuestra alma, hermano, no está preparada para humillarse. No estamos preparados para la humillación. Nuestra alma generalmente es orgullosa. Nuestra alma generalmente puede caer hasta en los linderos de la soberbia. Pero el apóstol Pedro, que era un hombre, mire, yo creo que Pedro era un hombre orgulloso. Por eso andaba hasta con espada, ¿verdad? ¿Se acuerda usted, máxime si es de Oriente? Cuando usted andaba aquí con la pistolona. Tal vez ya usted no creció en el ambiente de las pistolas, pero allá en Oriente todavía la gente anda con pistola, ¿verdad? Con su sombrero, sus botas puntiagudas, punta de acero. Amén. Y se sienten muy hombres, ¿verdad? Muy valientes. Y muy orgullosos de su estampa. Pero a veces no somos de Oriente, sino que somos del sur, del norte o de Occidente. Y de verdad que hay mucho orgullo, hay mucha seguridad propia en nuestra vida. Máxime si hemos tenido la misericordia de Dios de haber alcanzado ciertas cosas en la vida, sentimos que somos algo, ¿no? Pero lo más maravilloso es saber que sí somos algo, sí valemos mucho, porque valemos la sangre de Cristo. Pero eso es solamente por misericordia y gracia de Él. De nosotros no hay nada que valga la pena. Todo lo que vale la pena que está en nosotros viene de Dios. Entonces este hombre que probablemente, fíjese que es interesante cómo Pedro, creo que en su discipulado, en su relación con los demás discípulos, Pedro se había puesto bien molesto cuando Juan y Jacobo en un momento dado quisieron ser los primeros en el reino, ¿verdad? Sentarse uno a la derecha, aquí mejor, a la derecha y a la izquierda del trono. ¿Se acuerda usted? Hasta usaron a la mamá. Así que usted no envíe a su mamá, por favor. No le va a valer. Pero ellos mandaron a la mamá para poder manipular un poquito al Señor y decirle: Señor, haz que mi hijo o mis hijos se siente uno a la derecha y otro a la izquierda. Y dice que ellos se la pasaban discutiendo quién sería mayor en el reino. Y yo creo que también Pedro discutía. También Pedro peleaba su posición. Pero este hombre, después de caminar con el Señor y entender a plenitud lo que el Señor Jesucristo hizo, como lo dice Filipenses, dice: haya en vosotros el mismo sentir que también hubo en Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no consideró esto como algo a que aferrarse, sino que al contrario dice que se vació del ser igual a Dios y se humilló. Y se humilló hasta la forma de siervo y murió en la cruz. Esa es la ruta, y la ruta que Él nos marcó no nos la dio en teoría. No nos la vino a enseñar en pizarrón, sino que nos vino a mostrar en su caminar lo que verdaderamente significa dejar el ser como Dios, el ser Dios mismo, y venirnos a mostrar una ruta de humillaciones. Pedro entendió después de muchos años, porque se recuerda que ahí en el primer capítulo de los Hechos también Pedro, igual que los demás discípulos, le estaban preguntando al Señor: bueno, Señor, ¿y cuándo vas a instaurar el reino? A mí ya me urge ser el primer ministro, decía Pedro. Yo quiero tener placas oficiales. Quiero tener gasolina gratis. Aleluya. Cualquier parecido es pura coincidencia. Pero él ya le urgía que se estableciera el reino. Pero el Señor le dijo: no os toca saber eso a ustedes, pero recibiréis poder. El Señor en ese momento les quita las prioridades terrenales y les establece las espirituales, las celestiales, y les dice: recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Aleluya. La palabra testigo en el español yo creo que le quita mucho de la verdadera riqueza y el verdadero significado, porque la palabra griega que se traduce
testigo se puede traducir mártir. Y ahí sí la cosa ya se pone seria, ¿verdad? Todos aquí queremos ser testigos. En Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Pero no todos estamos dispuestos a ser mártires. Y el verdadero concepto, y muchos de los que fueron testigos, como Pedro, tuvieron que morir martirizados. Tuvieron que entregar su propia vida por la verdad que habían recibido y lo hicieron gozosos. Pero él dice, después de haber pasado por toda esa escuela del conocimiento de Dios, dice, humillaos. Así que la palabra de Dios nos dice a nosotros, hermanos que estamos aquí, humillémonos. Pero humillémonos ¿ante quién? Dice, humillaos pues bajo la mano poderosa de Dios. Yo creo que todos estamos dispuestos a humillarnos delante de Dios. ¿Verdad que sí? El problema está que no vemos su mano. ¿O usted ya la vio? Tal vez en visión ya la vio, ¿verdad? Yo no he visto la mano de Dios, le cuento. Solo he sentido su mano, pero no la he visto. Tal vez usted, recibiendo dones del Espíritu, ha tenido alguna visión o algún sueño y ha visto la mano de Dios, pero creo que la mayoría de los que estamos aquí, ¿cómo nos podríamos humillar ante la mano de Dios si no la hemos visto literalmente? Pero podemos entender que esta palabra también nos habla que la poderosa mano de Dios está hablando también de los ministerios llamados primarios que todavía están vigentes en la iglesia. Si usted cree que los 5 ministerios todavía están vigentes en la iglesia de estos tiempos, dele un aplauso al Señor, creyendo que realmente o demostrando su fe en lo que la revelación de la palabra dice. En la mañana vimos la tarea del liderazgo, el cuidado del rebaño, el velar por el rebaño. Y esa es parte del liderazgo, aunque la poderosa mano de Dios está de alguna forma establecida cubriendo a su iglesia en diferentes áreas. Yo me gozo mucho porque en el área en la cual nosotros estamos hay ministerios primarios, reconocidos, establecidos por Dios con una amplia trayectoria. Entonces la palabra dice, humillaos bajo esa poderosa mano de Dios expresada también en los ministerios, porque existe la mano poderosa de Dios, pero se expresa también para la iglesia a través de los ministerios. Yo creo que entonces la actitud que debe de estar en la iglesia, máxime aquella que se está acercando al final de los tiempos, establecidos para la novia, establecidos para aquellos que estamos anhelando casarnos con el amado, es que podamos tener una actitud de humildad frente a los ministerios que el Señor ha establecido. Yo creo que esa debe ser una actitud en la que nosotros tenemos que movernos. Usted sabe que al fin y al cabo esa actitud es personal. El liderazgo no puede desarrollar su tarea pastoral, el liderazgo no puede ejercer su tarea ministerial, y los mismos ministerios primarios no podrían desarrollarse adecuadamente en las iglesias de Cristo si no hay una actitud de humildad en el pueblo, si no hay una actitud de verdadero reconocimiento. De lo contrario, vamos a encontrarnos que en la iglesia del final no se va a cubrir verdaderamente. Yo quiero decirle, y usted lo ha oído muchas veces, que la iglesia del final es una iglesia totalmente cubierta. Amén. Por eso yo me pongo a pensar que el Señor está levantando ministerios de último momento. Todos nosotros anhelamos ministerios de alguna forma que a nosotros nos hagan sentir orgullosos. Amén. Pero el Señor levanta ministerios cada vez más parecidos a Él. El ministro del Espíritu del tiempo final es un ministro que va a tratar de traducir la vida de Cristo en Él. No la propia vida ni la propia personalidad.
Hoy en día se están levantando ministerios alrededor del mundo que hacen gala de una tremenda personalidad. Una personalidad que podríamos llamar magnética. Se paran en los lugares, en las plataformas, y la manera como ministran al pueblo de Dios pareciera ser que son seres de otro mundo. Ejercen tremendo poder, ejercen tremendas señales. Su palabra es impactante muchas veces, pero el problema es que mucha de la gente que se enorgullece de tener esos ministerios cubriéndolos a ellos, no hay manera que puedan ser preparados para el tiempo final, sino que oyen una tremenda palabra, pero esa palabra muchas veces no les aprovecha. Por eso creo yo que el Señor también ahora, en estos tiempos, está levantando ministerios no a la manera como los hombres los buscan, sino que está levantando ministerios que están pasando quizá desapercibidos. Quizá su debilidad humana es muy evidente, pero permiten que esa debilidad contraste tremendamente con el mover de Dios en sus vidas, dando ejemplo del rebaño, como veíamos en la mañana, y estableciendo, yo diría, una diferencia para la iglesia del final, que como hemos visto en otras ocasiones, va a ser una iglesia no muy grande. La iglesia casadera, la iglesia novia, la iglesia que va a estar esperando al esposo, no es una gran multitud, hermano. Es un grupo reducido de hombres y mujeres que verdaderamente van a estar viviendo aquello que le agrada al Señor por medio del poder del Espíritu y con ministros que van delante, no predicándoles nada más, no enseñándoles nada más, sino que van adelante marcando las pisadas donde también el Señor pasó. Por eso dice, humillaos para que Él os exalte a su debido tiempo. Todos de alguna manera, nuestra almita busca un poquito de exaltación. ¿A cuántos les cae bien la exaltación? Qué bueno que haya gente sincera. Nos gusta que nos feliciten, hermano, si tenemos almita. Pero a veces no estamos dispuestos a pasar el proceso que se debe de pasar antes de ser exaltado. El Señor se humilló en la tierra. Ser humano era una humillación para Jesús. Para el Verbo hacerse carne fue una humillación. Fue bajar a la creación quizá más baja. Sonríase, pero yo creo que el hombre es la creación más baja dentro de la jerarquía celeste. Y estamos hablando de la estirpe celeste, no de la terrestre. Pero eso debe haber sido una humillación tremenda, pero lo hizo por amor. Por eso todo aquel que se humille en su caminar en la tierra, dice que a su debido tiempo, Él os exaltará. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo que sea Él. Mire, muchos van a ser exaltados de una manera tremenda y en la tierra no fueron conocidos. Y lo más tremendo es que cuando se sube a los púlpitos y se tiene el privilegio de dar palabra de Dios, la responsabilidad es tremendamente grande. Y todos de alguna manera anhelamos eso. Pero hay ministerios que quizá en la iglesia no van a pasar de ser o van a estar totalmente escondidos, como aquella hermana que está intercediendo por los ministerios de una iglesia. Y que nadie le dice gracias por interceder, hermana. Gracias, hermana, por estar haciendo oración. Gracias por ser un instrumento de intercesión. Quizá nunca vamos a ver o vamos a felicitar a esas personas que hacen ministerios ocultos, pero hay uno que los está viendo. Hay uno que los va a exaltar a su debido tiempo. Aleluya.
Por eso usted, hermano, esté preparado a lo que el Espíritu Santo le quiere decir acerca de lo que usted necesita o debe hacer en la iglesia. Dice el verso 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Mire, estos son días de ansiedad. Estos son días donde en las farmacias los cristianos compran muchas pastillas para dormir. Estos son días donde los cristianos no vienen a la iglesia los domingos en la noche porque hay peligros en el camino. Estos son días en los cuales no se sabe si va a haber para el día siguiente lo que se necesita para la vida, la comida, el vestido, la casa. Son días de ansiedad. Los padres están preocupados cuando sus hijos parten para las escuelas o las universidades porque no son días buenos. Estos son días malos. Y son días malos donde se produce demasiada ansiedad, casi siempre por las cosas de la tierra. Fíjense que la mayoría de cristianos podemos padecer del estómago por ansiedad. No porque usted se pasó de largo hoy a mediodía, ¿verdad? Y no pidió un campero, valga la propaganda, ¿verdad? De aquellos chiquitos, sino que se pidió un triple. Y lo peor es que se repitió. Pero lo peor todavía es que no invitó. Bueno, si usted vino malito del estómago por eso, pues es su problema, ¿verdad? Porque usted no se midió. Pero hoy más que nunca hay úlceras gástricas en el pueblo de Dios. Si sacáramos ahorita una estadística rápida y diéramos las direcciones de los médicos que hay aquí y después les pidiéramos mita, ¿no? Yo creo que se llenarían las clínicas mañana. Sí, hay muchas hermanas que en su casa están hechas un manojo de nervios y que el té de tilo ya no les funciona. Entonces se tienen que ir a un Sulexotán o un Sutafil o un su no sé cuánto para poder estar tranquilas. Hay ansiedad, hermano. Pero dice la palabra que nosotros debemos echar toda vuestra ansiedad. Los cristianos de este tiempo también estaban ansiosos. ¿Sabe por qué estaban ansiosos? Porque ser cristiano significaba morir en el tiempo en el que les escribió Pedro. En este tiempo ser cristiano podía ser igual a ser alimento de leones. Ser cristiano en ese tiempo podía servir para ser antorcha de los palacios de los Césares. Así morían muchos cristianos. Había ansiedad en ellos, tal cual no ha habido todavía en nosotros. Mas sin embargo, yo quiero hacerle ver, hermano, que nuestra ansiedad dice que tiene que ser descargada en Él. Es el único que está preparado para llevar toda nuestra ansiedad. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. ¿Sabe que Dios no es un Dios nervioso? Amén. ¿Se puso a pensar en eso? Dios no puede padecer úlceras. Él no puede tener colon irritable. Así que no importa lo que a ti te esté pasando, si vas a Él en oración y vas a depositar toda tu ansiedad en Él, Él no se va a poner nervioso, aleluya, sino que Él va a oír todas tus necesidades y va a traer una palabra justa, adecuada a tu necesidad. No importa lo que tú estés pidiendo. No importa lo que tú estés pasando, Él va a ser lo suficientemente fuerte, porque es Dios, para cargar tu ansiedad. Pedro tuvo que entender eso. Fíjese que Pedro, su personalidad, Pedro era de temperamento sanguíneo. ¿Cómo hace usted?
No era sanguinario. Aunque por poco le vuela la cabeza al pobre Malco, pero no era su naturaleza. No, sanguíneo es aquella persona extrovertida. Cuando uno siente ya, se salió. Son muy sociables, hablan con todo el mundo, pero son muy superficiales. Así era Pedro. Y eso lo metía en problemas. Pero una persona así es muy ansiosa. Siempre anda tratando de ver en los ambientes cómo llama la atención para sentirse bien. Por eso, no importa cuál sea tu temperamento, si tú lo pones al cuidado del Espíritu Santo, tú vas a encontrar que Él va a traer reposo a tu vida. Porque el reposo es lo que está necesitando el pueblo de Dios en estos tiempos finales. Reposo. ¿Y no es cierto que nuestro reposo se llama Jesús? Amén. Él es nuestro reposo. En Él nosotros podemos confiar totalmente. Por eso Pedro dice, llevando o echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Porque qué lindo esto, hermano. Él tiene cuidado de vosotros. Yo no puedo entender con los millones y millones de cristianos que hay en la tierra, que Dios tenga cuidado de ti, en lo individual, y de mí. Es Dios, ¿verdad? Solo así se puede entender. Amén. Si aquí con todos los ministros que estamos pidiendo pelo, cuando vemos todas tus necesidades, y eso que conocemos como el 5%. ¿Qué tal si vinieran todos a pedir cita? Pero nosotros solamente somos intermediarios para llevar al Señor tus cargas. Claro, no vayas a pensar que te estoy hablando de aquellos intermediarios que tenías antes. Aquellos que ponías de cabeza para conseguir novio. No te estoy hablando de eso, sino que al fin y al cabo hacemos un sacerdocio. Pero es importante que nosotros podamos saber que Él tiene cuidado de ti. No importa quién seas, qué hayas hecho, ni cómo te llames. Aleluya, ni qué has alcanzado. Dios tiene cuidado de ti. Aunque tú creas que no tiene cuidado, la Biblia dice que tiene cuidado de nosotros. Por eso debemos de ir y poner nuestra ansiedad. ¿Por qué es importante esto? Porque la ansiedad nos aleja de la comunión con Dios. Por ansiosos, descuidamos nuestra comunión. Por ansiosos nos enfermamos. Los médicos que están aquí pueden decir y testificar que la mayoría de las enfermedades tienen que ver con el alma. Amén. Tienen que ver con tu alma. Le llaman rimbombantemente psicosomáticas. ¿Vio cómo se me hizo la lengua, verdad? Psiquis, mente, alma. Soma, cuerpo. La mayoría de nuestras enfermedades. Y el pueblo de Dios, hermano. Fíjese que a mí me llamó la atención oír a un ministro que vino hace poco y llenó el estadio en 2 días, para que lo identifique. Y tomó como 20 minutos para decir qué era lo que el pueblo de Dios debía de comer. Ya lo ubicó, ¿verdad? La verdad que sí, oye. ¿Y quién le dio permiso? No, eso es para que despierte. ¡Aleluya! Y me pongo a pensar que el Antiguo Testamento también tuvo que mostrar parte de la escritura revelada por Dios a los judíos o a los israelitas pasando en el desierto. ¿Qué tenían que comer? Mire, uno solo mira como parte de una religión que no tenían que comer cerdito, ¿verdad? Los israelitas. Pero cuando se examina el cerdo, las grasas y todo lo que el cerdo tiene, usted y yo deberíamos de ser cuidadosos con la carne roja. Yo no le vine a hablar de dietas, porque muchas veces eso nos genera problemas, porque somos malos administradores aún del cuerpo que nos dieron.
Pero el problema es que hay ansiedad. Fíjese que hay gente que por ansiedad come y come. ¿Entendió, verdad? Come y come. Por ansiedad. Hay hermanas que cuando están ansiosas va de darle en la cocina. Y va de darle. Y de talla 8 ahora son 20. Ya no se les puede dar un abrazo, hay que rodearlas. Aleluya. Por ansiedad. Cuando nosotros lo que tenemos que hacer es poner toda nuestra ansiedad en Él. Porque cuando vamos a Él y ponemos nuestra ansiedad, entonces Él nos empieza a hablar de sus amores. Aleluya. Él nos empieza a revelar que ya viene. Él nos empieza a dar la palabra que necesitamos. Pero que por ansiedad y preocupación nosotros estamos pendientes de otras cosas. Hay mucha gente que ya no viene a la iglesia sino una vez a la semana por su ansiedad. Tiene que pagar carro nuevo por ansioso. Y no está malo el carro nuevo. Si usted puede, qué bueno. Amén. Pero a veces nos metemos en cuestiones por pura ansiedad. Y es el almita que está ahí, activa, ¿verdad? Activa. Y lo que no sabe esa alma es que solo Cristo la puede saciar. Solo Cristo la puede satisfacer. Solo Cristo le puede dar reposo. Aleluya. Ahora mire cómo el apóstol Pedro está dando concentrado algunas capsulitas, consejos para la iglesia del tiempo final. Dice: sed de espíritu sobrio, estad alertas, vuestro adversario el diablo anda al acecho. ¿Cuántos han sentido a su adversario andar detrás de ustedes? ¿Le han sentido los pasos? ¿Cuántos han sentido los pasos? Los demás parece ser que ya no tienen carne. Ya están santificados. Cuentos. Todos sentimos los pasos del enemigo. Todos los días tenemos que pelear la buena batalla porque anda al acecho, porque el león come carne. Y todos los que estamos aquí todavía la tenemos. No se nos ve, pero como no es de esa, ¿verdad? Sino que es de la que está dentro. A veces está con grosura en el corazón. Pero dice el apóstol: sed de espíritu sobrio. En el capítulo 1 nos dice un poquito más, verso 13. Ahí en la misma epístola. Por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción, dice. Entonces, el ceñir es prepararse. El Señor se ciñó una toalla cuando iba a lavar los pies de los discípulos en San Juan 13. Los profetas se ceñían cuando iban a profetizar. El ceñirse es una preparación para hacer algo, para actuar. El cristiano se ha quedado detenido, sentado en la silla, oyendo nada más. Y aquí dice: ceñid vuestro entendimiento para la acción. Tenemos que oír y tenemos que actuar. La palabra no es solamente conocimiento. La palabra no es solamente para que puedan oír los demás cuánto sabes. La palabra es para vivirla, para ponerla por obra, para que estemos listos. Por eso dice acá: sed de espíritu sobrio, estad alertas. Fíjese que la sobriedad es lo contrario a estar tomado, ¿verdad? A estar borracho. Ser sobrio es estar alerta. El borrachito. Fíjese que los policías, cuando usted en el mundo se le pasaban las copas, lo ponían a hacer esto. Ahora creo que ya no lo hacen, pero era para ver si usted tenía equilibrio. Y si usted no podía hacer eso, y a veces como que les pedían que se tocaran la punta de la nariz, si no lo podían hacer era porque se habían pasado de copas.
La sobriedad es estar alerta, todos los sentidos están activados. Uno está listo para la batalla, para la acción, para defenderse o para atacar. En el mundo espiritual. Por eso nosotros tenemos que tener un espíritu sobrio, porque anda uno que nos anda pisando los talones. ¿Saben qué es lo más tremendo? Que cuando dice acá el apóstol, sed sobrios en espíritu, poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. ¿Usted cree, hermano, que usted es un adversario digno de su adversario? ¿Cree que usted le aguanta un round al diablo? Usted es de la olla. ¿Cómo se llama el otro? No sé ni cómo se llama, pero el morenito, ¿verdad? No lo vi, por cierto. No tengo tele ahora. Pero es como poner a Cassius Clay conmigo. Uno solo y a la lona. Y ahí sí que me cuentan 100. No me levanto. Hermano, usted y yo no podemos pelear con el diablo. Ya uno peleó y ganó. Y obtuvo victoria. Usted y yo no podemos con él, pero por cuanto uno sí pudo, nosotros podemos tomar la victoria. ¿Sabe cuál es la acechanza del enemigo? Es que nos trata de intimidar. Y nosotros muchas veces no hacemos eco de la palabra que nos ha sido enseñada, que es un enemigo vencido. Ya le quitaron las llaves. En la cruz del Calvario fue vencido. Toda potestad le fue dada en el cielo y en la tierra al Señor. Aleluya. Eso lo dice la palabra. Pero Él, cuando nos mira que nosotros no somos muy crédulos, nos persigue, ¿verdad? Fíjese que la mayor trampa que el enemigo de su alma y mío utiliza es poner temor en el pueblo de Dios. ¿Cómo pone temor? ¿Te duele el estómago? Empiezas a pensar cáncer. Y vienen ahí los hermanos, ore por mí porque fíjese que me estoy muriendo. Temor. Dice que por el temor mantuvo esclavizados. Dice Hebreos 2, ¿verdad? Por el temor a la muerte, dice, que fuimos esclavos de Él cuando estábamos en el mundo. Él sabe que a través del temor, mire, la puerta de temor permite que el vallado sea aportillado. Cuando haya temor, tú debes de orar, debes de ministrarte, debes de pedir ayuda, debes de pedirle a tu esposa que ore por ti, o a tu esposo que ore por ti, o orar por tus hijos, porque el temor es una puerta, es una trampa que el enemigo utiliza para acecharte, y que las promesas y la palabra que ha sido establecida y la victoria del Señor no puedas creerla. Mire, ¿por qué lo ponen como león? Porque el león es el mejor cazador que hay en el mundo animal. No hay otro mejor que él, es el rey de la selva. Pero la manera como el león acecha a su presa es terrible. Mire, un león puede estar un buen tiempo buscando el mejor momento. Fíjese que el león no ataca cuando las manadas están juntas. Fíjese que el león lo que hace es que mira a los débiles y generalmente ataca a los más pequeños. Por eso en una iglesia los fuertes deben de proteger a los débiles. Amén. No se va a enojar, pero esta es una como manada, ¿verdad? No dice no el Señor dice manada pequeña. No se va a enojar conmigo. Aleluya. Pero en toda manada hay débiles. Y el león anda buscando a los débiles. Y en las familias muchas veces los débiles son los hijos.
está acechando a tus hijos, hermano que estás aquí. Está acechando a tu esposa. Y también te está acechando a ti. Por eso una familia unida en el poder del Espíritu no es bocado de león. Pero cuando la familia anda toda desintegrada, él en su privilegio y ella, por otro lado, en su privilegio, y los hijos con sus privilegitos, todos desintegrados. Esta es una familia bocado de león. De repente les pega un susto, ¿verdad? Él busca a los débiles, busca a los heridos. Fíjese que, no sé si usted ha visto los documentales de todas las manadas corriendo de un lugar a otro en el África. Se ha dado cuenta que en todo el caminar de esas grandes manadas, muchas se golpean entre sí mismas. Y cuando quedan heridos, el león acecha. Por eso ten cuidado de andar herido. Aquí hay gente que está herida. Y puede ser bocado de león. Por eso hay que pastorearla. Por eso hay que vendar a la perniquebrada. Por eso hay que fortalecer a la débil. Pero eso lo hablamos en la mañana. Por eso tú, cuando veas a alguien que está afectado, ora por él. Aunque no tengas título. Si eres ungido, ora por él. Intercede por él. Ayúdalo antes de que se lo come el león. Si va a aplaudir, aplauda bien. Aleluya. Aleluya. Oiga cómo dice la palabra. Buscando a quién. No se devora a todos, ¿verdad? ¿A quién? ¿Cuántos de los que están aquí esta noche estarán a punto de ser atacados? Qué bueno que veniste a la iglesia. Porque venimos porque tenemos necesidad. Pero es importante que nosotros veamos qué puertas hemos abierto. Hay ansiedad, cerramos esa puerta. Hoy vengamos a poner delante del Señor nuestra ansiedad. Ansiosos por los hijos, venga a poner aquí a sus hijos en las manos de Dios. Solo Él los puede cuidar. Él los puede cuidar mejor que usted y que yo. Amén. ¿No tienes trabajo? Ven a pedir aquí uno. Eso, hermano, si estás viendo para acá, también voltea a ver al otro lado, porque en la retaguardia te pueden atacar. Dice, pero resistidle firmes en la fe. ¿Cómo será eso? ¿Se acuerda usted que en la armadura de Efesios 6, la fe la tipifican en un escudo? ¿Sí se acuerda? ¿Cuántos trajeron su escudo? Yo sospecho que muchos de ustedes fueron a guardar el escudo al closet. O tal vez lo empeñaron. Sí. Está tan dura la situación que empeñaron el escudo de la fe. Sí, hermano, a veces así caminamos nosotros los cristianos. Sin escudo. ¿Y cómo no nos van a atacar con diferentes dardos a la mente si no tenemos el escudo de la fe? Mire, esos escudos eran unos escudos que cubrían no solamente el corazón, sino casi todo el cuerpo, eran grandes. Así que los dardos no podían llegar. Eso sí, tú sabes que atrás el soldado no tenía protección, porque eso lo que nos indica es que el que mirando atrás se echa de regreso, se descubre ante los ataques del diablo. Hay mucha gente que está a punto de darse la vuelta y no sabe que ahí es donde va a ser atacado. Por eso dice, resistidle firme en la fe. Lo único que el diablo no puede soportar es la fe de los hijos de Dios, porque con la fe se mueven montañas. Si tu fe fuera como un grano de mostaza, el más pequeño que hay de las hortalizas, de las semillas, dice que le puedes decir a ese monte, quítate de ahí y échate a lo profundo del mar. Cuando la fe es del grano y del tamaño de un grano de mostaza, ¿qué tal cuando la fe sea un árbol? Y la fe crece, hermano.
Así que si tú tenías ahí guardado tu escudo de la fe, fíjate que un rey del Antiguo Testamento tenía escudos que eran de oro, pero como tuvo que mostrarle, porque quiso en su soberbia mostrar todos sus tesoros, sus invasores se los llevaron y solo quedaron escudos de bronce que daban la impresión de ser de oro. Tu escudo es de oro. Si tú tienes fe, tu escudo es de oro. Y deben de usarlo resistiendo. ¿Fe a qué? Fe al que prometió. Fe al que habla en la palabra. Fe al que te da promesas de vencer al enemigo. Fe al que te dice que la victoria es tuya porque ya la ganó él. Fe en eso. Resistirle. Firme en la fe. Esa es la única manera que nosotros podemos. ¿Y sabe qué es lo más tremendo para una iglesia? ¿Por qué dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia? Porque es una iglesia que pone sus escudos uno a la par del otro. Aleluya. Cuando los escuadrones de Jehová ponen sus escudos de la fe uno a la par del otro, el enemigo tiembla. El problema es que no estamos unidos. Ese es el problema. Porque eso es lo que el león hace, separa. Así que usted y yo necesitamos estar unidos para pelear, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Hermano, el cristianismo no es o no nos ofrece falta de sufrimiento. Así que si usted vino al cristianismo para no sufrir, devuélvase. Porque el camino es de sufrimiento. Por eso él sufrió primero. Y dice, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Así que, si usted está sufriendo por la causa de Cristo, ojalá que se sienta gozoso, porque está sufriendo por él. Ya él sufrió lo que tenía que sufrir por usted y por mí. Ahora nos toca a nosotros, dice finalmente el verso. Y después de que hayáis sufrido un poco de tiempo. Qué lindo es saber que es un poco de tiempo. Mira, hermano, yo creo que la iglesia del final es la que va a entrar en esta etapa. Va a sufrir un poco de tiempo. A la de Esmirna le dicen, serás probado por 10 días. Número de prueba total. Porque el movimiento para la iglesia en general es un movimiento donde ya la gente no quiere sufrir y están haciendo un evangelio prefabricado de prosperidad, de señales, pero no de santidad. Y tú sabes que ser santo o buscar la santidad es lo que nos hace sufrir. Amén. Sí, hermano, porque la carne no quiere santificarse. La carne lo que quiere es que le den alimento. Y por eso hay sufrimiento en la carne. Por eso hay sufrimiento en diferentes cosas que tenemos. Mire, cuando tenemos que dejar cosas, hay sufrimiento. Pero dice la palabra que va a ser por un poco de tiempo. Ahora, la tremenda promesa con la que termina Pedro es el Dios de toda gracia. Por eso yo regreso al capítulo 1. Porque nos ofrece, dice, poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá. ¿Sabe usted que el Señor va a traer una gracia en su revelación? Léalo ahí. Dice, en la gracia que se os traerá en la revelación, en la manifestación de Jesucristo, va a traer una gracia. Hermano, cuando vemos nuestras vidas, mire, hoy en la mañana hablábamos con el hermano Manuel, y de verdad estábamos allá arriba como a las 9:30, y la iglesia estaba llena hasta donde está la persona que está en video. Menos de la tercera parte de la iglesia había venido a las 9:30. ¿Qué estarán haciendo? Decía yo.
¿Y sabe qué le decía yo? Él es testigo de lo que le dije. ¿Y sabe qué es lo peor? Que vienen tarde porque se quedaron viendo tele anoche. Como usted no vino en la mañana, ¿verdad? No se preocupe, solo cuénteles a los de la mañana. Sí, nos levantamos tarde porque nos acostamos tarde. ¿Cómo estaremos si no podemos ni venir a la iglesia temprano? No me mire mal, porque algunos estarán diciendo, por lo menos vengo. Si no es para mí, si fuera para que yo lo viera, estaría bueno. Pero usted viene a darle culpa a Dios, supongo yo. Aleluya. A las 11 ya vinieron todos a su misa de 11. Aleluya. Pero cuando nos vemos así, hermanos, decimos, bueno, ¿y cuándo vamos a dar estatura? Hay una gracia que se nos traerá. ¿Se recuerda cómo agarraron a Pedro? Desequilibrado, y negó al Señor 3 veces. ¿Cuántos lo iremos a negar? Fíjese que al final se van a manifestar los Pedros negadores. ¿Yo cristiano? ¿Cómo va a creer usted? Hasta una mala palabra como Pedro se van a echar. Y van a aparecer los Tomases, incrédulos. Y tristemente, también los Judas. Sí, van a aparecer en la iglesia del Señor. ¿Y sabe qué es lo tremendo? Que Pedro negó al Señor entre la 3ª y la 4ª vigilia. Eso marca el final. Y los Pedros negadores, en los momentos cruciales, van a apostatar. Ojalá que usted y yo seamos de espíritu sobrio ahora, que estemos dispuestos a pagar la cuota de sufrimiento que le falta al cuerpo de Cristo, y que sepamos que solo por un poco de tiempo, y después de ese poco de tiempo, como dice acá, nosotros vamos a recibir al Dios de toda gracia, que con esa gracia que va a traer en su manifestación, porque todo lo que Él nos da es por gracia, no lo merecemos, vamos a dar el punto. ¿No fue Jesús el Dios de toda gracia, que ha resucitado, el que fue a Pedro a arreglarlo? ¿No es eso gracia? El que fue a Tomás para decirle, Tomás, mete tu dedo, tú que no crees, soy yo. Eso sí, los Judas, aunque hubieran tenido oportunidad, no la aceptaron, y quizá tampoco ahora la aceptarán. Por eso, ese Dios de toda gracia que os llamó a su gloria eterna en Cristo, yo termino, Él mismo, fíjese que por eso yo entiendo que Rebeca se baja del camello cuando mira a Isaac. Termina el trabajo ministerial. Cuando la iglesia del Señor, la iglesia de Cristo, mire en sus parucías a su Isaac, el trabajo ministerial terminó. Como Rebeca se bajó del camello. ¡Aleluya! Y esa Rebeca va a poner sus ojos en el autor y consumador de la fe, ya no en hombres. Y se va a cubrir y va a caminar hacia Isaac. Por eso dice, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá por gracia. Pero 3 cosas nos pide Pedro como iglesia
para estos tiempos finales. Dejar nuestra ansiedad a los pies de la cruz. Ser de espíritu sobrio y estar alerta contra nuestro enemigo el diablo. Y finalmente, estar dispuesto al sufrir sabiendo que es un poco de tiempo. Y no por ese sufrimiento, como le pasó a aquel que por tener un terreno lleno de espinos, la semilla de la palabra solo tuvo poca raíz, no muy profunda, no se profundizó la raíz, y los sufrimientos de esta vida y el engaño de las riquezas hicieron esos espinos que se ahogara la palabra sembrada en ese espíritu. 3 cosas que el Señor nos pide en esta noche, que nosotros podamos experimentar en nuestra vida, para que el Dios de toda gracia, que no va a venir a juzgarte, ¿sabes por qué va a venir y se va a manifestar con gracia? Porque no viene como juez. El novio viene a amar a la novia, pero en su segunda venida, en su epifanía, viene como juez. No esperemos que venga como juez. Hoy es el tiempo para que nosotros nos pongamos a cuentas con el novio. Y yo quiero invitar al pueblo del Señor, no se vaya, estoy terminando, no son ni las 8. Siempre he creído que este es el momento más importante. 5 minutos más para que usted reciba ministración de esta palabra para su vida. ¿Está usted ansioso por las cosas de esta vida? No se preocupe, todos tenemos una medida de ansiedad. Pero si usted tiene ansiedad en su corazón, venga al frente, yo lo invito. Venga y deposite esa ansiedad sobre Él. No importa cuál sea el motivo de tu ansiedad, de tu afán, por nada estéis afanosos, dice el Señor. Antes bien sean conocidas vuestras peticiones delante de mí. No sé cuál sea tu ansiedad, pero si tú puedes venir al altar, trae tu carga. Trae esa carga que te está doblegando las espaldas. Esa carga que te hace ver a la tierra. Y una vez botes esa carga, levanta con libertad tus brazos y tu vista al cielo. Porque sin la carga del mundo, los hijos de Dios podremos ver al cielo, donde está Él sentado a la diestra del Padre. Y podremos vislumbrar el plan de Él para nosotros. Podremos elevarnos. Pero mientras sigamos llevando la carga, andaremos viendo a la tierra y no podremos ver un horizonte claro delante de nosotros. Ven y reposa. Bota tu carga. Bótala. Dile hoy cómo te sientes. Díselo. Dile cómo has caminado. Dile qué es lo que te preocupa. ¿Qué es lo que te carga? Díselo ahora a Él. Su oído está atento. Su oído está atento. Tú que estás en la silla, no te quedes como espectador. Si puedes ayudar al que está en la par tuya, ayúdalo.
Quizá el que está en la par tuya necesita que tú ores por él. Ora por él. Bendícelo. Dile, hermano, si usted tiene ansiedad, hoy deposítela a los pies de Jesús. Deje que Él lleve su carga. Deje que Él tome sus problemas. Las situaciones que tiene en su vida, hoy déjelas en esos brazos fuertes y deposítese en sus manos. Dígale, Señor, yo ya he librado mi batalla y solo he logrado más ansiedad, más frustración, más cansancio. Pero hoy yo deposito mi carga. Aquel que se siente acechado por el enemigo, aquel que sabe que el león rugiente anda acechándole, ese que tiene testimonio de la acechanza del enemigo, ahora tome autoridad ahí donde está y repréndalo. En la victoria de Cristo, resístalo en la fe. Crea las palabras que ha recibido por tantos años y ármese con el escudo de la fe para detener los dardos del enemigo a su mente, los dardos del enemigo a su vida. Póngase ese escudo y resista firme en la fe, porque si usted resiste al diablo, él huirá de usted, porque lo promete la palabra. Crea esa palabra. La victoria ya la ganó el único que podía quitarle al enemigo la victoria. Se llama Cristo. Cristo es su nombre. Él es victorioso. Él es victorioso. Él ya ganó la victoria. Créalo. Créalo. Porque creyéndolo, el escudo de la fe podrá resistir todo el embate del enemigo. Oh, sí, Señor. Nosotros creemos a tu palabra. No prevalecerá ningún ataque del enemigo contra tu iglesia, contra tu novia. Aleluya. Oh, sí, Señor. Todo aquel que está sufriendo de una u otra manera, todo aquel que siente que ya no puede con el sufrimiento presente, levante sus manos ahí donde está y dígale, Señor, yo sé que este sufrimiento es por poco tiempo. Fortaléceme internamente por el Espíritu y dame la esperanza para poder creer que llegará el momento en el que tú me sostendrás. Oh, gloria a Dios.